Bien, buenas tardes con todos. Nuevamente agradecer a la presencia de todos ustedes un día viernes a esta hora. Un tema muy importante, a veces que se ve no muy frecuente, sobre el síndrome de Brugada, qué tenemos ahora de manejo actual y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a un paciente con estas características. De hecho, tuvimos la oportunidad de formarnos en el hospital clínico con el doctor Brugada y a veces conjuntamente con otros compañeros que también están acá, que estuvieron de, de pasada en el clinic, otros que estuvieron rotando y haciendo la subespecialidad, pues le preguntábamos qué es el síndrome de Brugada al profesor José Brugada, ¿no? Decía que era un diagnóstico clínico electrocardiográfico basado en la ocurrencia de episodios sincopales o de muerte súbita en pacientes que veía que no había cardiopatía estructural y que tenía características en su electrocardiograma, como un patrón de bloqueo completo de rama derecha, que fue como hicieron la publicación inicial en el año 92, y que tenía elevaciones del ST en B1 a B3, ¿no? Es como lo describe. Claramente podemos ver en esta definición que dista un poco de la definición técnica que vamos a ver, pero el patrón que nosotros vamos a ver en este electrocardiograma es un patrón que no quisiera que olvidemos, porque este es el patrón típico de Brugada. Y como vamos a ir repitiendo a lo largo de la charla, el diagnóstico de síndrome de Brugada es el patrón tipo 1. Y este es el único patrón tipo 1, el que se nos debe de quedar como patrón diagnóstico para este tipo de patología, ¿no? A su vez, conocer que existen otros tipos de patrones también. Y para esto es la evaluación del electrocardiograma. Típicamente tenemos que ver la aleta de tiburón en las derivadas B1 o B2, ¿correcto? Cuando no encontremos esta elevación del ST de más de 2 milímetros de la línea isoeléctrica y con esa concavidad del supradesnivel, que vendría a ser la aleta de tiburón, pasamos pues a los tipo 2 o tipo 3 que tienen una elevación no mayor de 1.5 o de 2 milímetros del segmento ST y que no tienen esa pendiente descendente característica del tipo 1, ¿no? Entonces todos estos electros que probablemente más veamos son los tipo 2 que no son diagnósticos. Como habíamos dicho, el único que es diagnóstico es el tipo 1. Pero esto también hay que sensibilizarlo. Quiere decir que cuando encontremos estas alteraciones, nosotros tenemos la obligación de tomarnos un tiempo mayor y hacer electrocardiogramas en derivadas precordiales altas, ¿correcto? No las derivadas habituales que ponemos B1 y B2 en el cuarto espacio intercostal, sino ir al tercer espacio intercostal e ir al segundo espacio intercostal, porque esto nos permite sensibilizar el electrocardiograma y darnos la sorpresa de que podemos enfrentarnos frente a un paciente con patrón de Brugada. De hecho, cuando ya tenemos un paciente con síndrome de Brugada, estamos hablando que al patrón de Brugada se le suma alguna otra sintomatología. Respiración agonizante de noche, síncopes de perfil cardiogénico o no filiados, o algún tipo de mareos bruscos que puedan causar alguna sospecha de etiología cardiogénica o un recuperado de arresto cardíaco, ¿no? Entonces, esta sintomatología que se le agrega al patrón de Brugada en el electrocardiograma nos tiene que hacer pensar en qué objetivos terapéuticos voy a hacer y qué escalas terapéuticas voy a tener. Y para eso pues tenemos la quinidina, el desfibrilador, en algunos casos muy puntuales, dispositivos para estimulación con fármacos, porque también esta patología se asocia a bradiarritmias o ablación más recientemente, ¿correcto? Entonces, ¿la quinidina sirve? Correcto, sí, la quinidina sirve para disminuir los episodios de arritmias ventriculares malignas en pacientes con síndrome de Brugada. De hecho, no se le da quinidina a un paciente que se le diagnostica Brugada, salvo el paciente haya tenido episodios de fibrilación ventricular de forma repetitiva. Lamentablemente es un fármaco que no disponemos aquí en la actualidad, pero hay que tenerlo presente. ¿Qué pasa con la terapia que más se ha estudiado para esto? Para prevención de muerte súbita es el desfibrilador. En eso creo que no tenemos duda que hay que colocar un paciente con síndrome de Brugada que ha tenido un arresto cardíaco, un recuperado de muerte súbita como prevención secundaria el desfibrilador. El tema va a venir cuando nosotros vayamos a definir en aquel patrón de Brugada
como prevención primaria o el síndrome de Brugada como prevención primaria el implante de desfibrilador. Y como ven en esta imagen, ya existe otras modalidades de dispositivos que nosotros podemos colocar, que son los dispositivos de desfibrilador subcutáneo, que tienen muchas diferencias en relación a riesgos, a tasas de infección en comparación a los transvenosos que normalmente se colocan. Estos dispositivos subcutáneos nos permiten tener baterías muy similares de 10 a 12 años, infecciones extravasculares, no son infecciones intravasculares con las complicaciones que se puedan tener. La resistencia del cable es muchísimo mayor. El inconveniente que ahora se está teniendo, que se tiene con estos dispositivos, pero que a la larga se puede suplir con algunos otros dispositivos, es que estos dispositivos no dan estimulación, no permiten estimular al paciente en caso necesite. Y hay algunas series de pacientes de Brugada que tienen disfunción sinusal, de arritmias o bloqueos, que hay que escoger bien este tipo de pacientes. ¿Correcto? También existe un desfibrilador bastante novedoso que se está haciendo ya los estudios, que es el Aurora, que es un dispositivo de Medtronic en el cual es un intravascular, va retroesternal, se hace una ventana subsifoidea y se pone retroesternal y se hace una parte subcutáneo y se coloca un generador habitual de desfibrilador. Aquí la ventaja que se tiene es que sí vamos a poder hacer pacing, vamos a tener todos los algoritmos modernos de un desfibrilador convencional y a la vez no vamos a tener este problema que sea intravascular. Entonces al DAI se le tiene que poner cuando el paciente tiene la indicación clara. Pero ¿qué pasa con aquel paciente que ya tiene el desfibrilador? Ya le puse quinidina y sigue haciendo arritmias ventriculares. En este escenario, ya hace más de una década se vinieron probando algunas cosas medias experimentales en ese tiempo, porque se veía que la alteración del síndrome de Brugada estaba dado en el tracto de salida, en la región epicárdica del tracto de salida. Pareciera todo canalopatía, canales de sodio, pero puede que exista, se planteó en ese momento que puede que exista alguna alteración estructural que podría ser modificable. De hecho, se comenzaron a hacer ablaciones epicárdicas en el Brugada. Como comentamos la mañana del acceso epicárdico que vamos a hacer, en este caso se usaba un acceso epicárdico anterior y se iba al tracto de salida del ventrículo derecho y epicárdicamente se determinaba la conducción en esa zona y se veía el enlentecimiento de los patrones de los electrogramas ahí y se hacía puntos de ablación. Eso se había visto que podía mejorar la recurrencia de arritmias en este tipo de pacientes. Más recientemente, en el 2015, una publicación grande del doctor Papón en conjunto de Brugada, hicieron esto de forma más sistemática. Quiere decir que aquellos pacientes que tenían choques apropiados por arritmias ventriculares los llevaban a un estudio electrofisiológico con flecainida, los inducían a un patrón tipo 1 de Brugada, manifiesto que a lo mejor no lo tenían en ese momento, les hacían el abordaje epicárdico, encontraban estos electrogramas retardados y comenzaban a hacer los puntos de homogenización en esa zona. Se les hacía nuevamente un remap de esta zona para terminar de hacer la ablación de todos esos potenciales alterados que se encontraba ahí, y se veía que durante la radiofrecuencia había ciertas mejoras en los patrones. Se terminaba de hacer el procedimiento, se volvía a inducir con flecainida y ya no hacía el patrón de Brugada tipo 1 y se les hacía un estudio de inducción de arritmias ventriculares y los pacientes quedaban ya no inducibles. Tanto así que se veía el resultado inmediato, que estos pacientes posablación perdían el patrón de Brugada, no inducían un patrón de Brugada con la flecainida ni tampoco inducían arritmias, y en el seguimiento de estos pacientes que se ha hecho más adelante, se ha visto que sí existe una buena correlación en la disminución de choques apropiados en este tipo de pacientes, ¿correcto? Entonces, esta es una alternativa real para ofrecer a nuestros pacientes. Si no me equivoco, nosotros tenemos un paciente que hicimos, ¿no, Caro? Un paciente que íbamos a hacer con Richard, de un paciente que tenía Brugadas con choques apropiados por arritmias ventriculares, que había comprado quinidina de Argentina, que se lo había traído, y entramos a hacerle la modificación epicárdica
y no tenemos hasta ahora mayores cosas. Entonces, algo por ahí de cierto hay, perfecto que sí, y hay evidencia para esto, ¿no? Entonces, sí se ve que la ablación con catéter mejora los episodios de arritmias ventriculares en pacientes con síndrome de Brugada. Pero ojo, no reemplaza el desfibrilador ni no reemplaza la terapia médica. Esto es para aquellos pacientes que tienen choques múltiples apropiados por este tipo de patología. ¿Qué de nuevo existe en esto? Que en 2024 hicieron un estudio ya randomizado para ver si es que esta ablación epicárdica realmente servía o no, y se vio claramente que aquellos grupos que iban a ablación tenían un tiempo muy importante libre de arritmias ventriculares en comparación a aquel grupo que solamente iba a desfibrilador. Puede que más adelante sea una terapia a la par con el desfibrilador, casi poniéndolo como la ablación de la taquicardia ventricular en no isquémicos o isquémicos como vimos la mañana, puede que sea esa la tendencia. Pero ya hay más evidencia que hacer un abordaje epicárdico para los choques apropiados por arritmias ventriculares en Brugada es una realidad que está muy a la mano. Y ya para terminar, nosotros sabemos y conocemos todos los genes implicados en el síndrome de Brugada. Hay muchísimos genes implicados y muchísimas alteraciones que están alteradas. Aquí la más frecuente es el SNC5A, que tiene hasta una prevalencia del 20% de que tienen esta alteración. Y hoy en día, en el Hospital San Giao de Deu y en algunos centros de Italia, se está probando la terapia génica para este tipo de patologías. Probablemente esto sea el futuro para disminuir el patrón de Brugada, disminuir la incidencia de arritmias ventriculares, y es algo que es más o menos palpable. De hecho, ya hay algunas publicaciones bastante serias que nos hablan sobre la estructura del canal y cuál es la alteración fisiopatológica y molecular de los canales implicados en la generación de arritmias ventriculares para Brugada. Y aquí es donde se está haciendo la parte de terapia génica para modificación genética en este tipo de patología. Y hay estudios experimentales en animales que se está viendo bastantes buenos resultados en este sentido. Entonces esto, si bien es cierto, es algo futurista, créanme que en poco tiempo va a ser algo como la ablación epicárdica en Brugada, que ya lo tenemos mucho más a la mano. En los seguimientos estos ratoncitos van bastante bien, así que es una terapia esperanzadora para nosotros cuando estamos enfrente de un paciente con múltiples terapias de arritmia ventricular en el síndrome de Brugada. ¿Qué mensajes tenemos que tener en cuenta para llevar a casa por el síndrome de Brugada como tratamiento? Que es importantísimo la identificación de portadores de alto riesgo para muerte súbita. Probablemente sea la parte más álgida y más difícil, tener un paciente con síndrome de Brugada que todavía no ha tenido muerte súbita y poder definir qué paciente realmente se va a beneficiar del desfibrilador y quién no se va a poner, porque no quisiéramos colocar un desfibrilador en vano. Pero también tengamos presente que muchas veces el primer síntoma del síndrome de Brugada puede ser la muerte súbita y ya llegamos tarde. De hecho, no tiene cura, el DAI es el tratamiento más efectivo, no olvidar eso. La ablación de sustrato epicárdico parece ser efectiva, hay evidencia que siendo efectiva, y de todas maneras existe una disminución importante en las terapias de desfibrilador cuando aquellos pacientes tienen múltiples episodios de arritmias. Y las líneas de investigación son bastante prometedoras con relación a la terapia génica, que puede ser el futuro bastante cercano. Gracias.